Bueno, bienvenidos todos. Bendito Dios que nos permite reunirnos una vez más acá. Bienvenida de nuevo Lidia, que nos está acompañando. Hace rato que no la veíamos por acá y gracias a Dios que está por acá, ¿verdad? Bienvenido mi hermano, ¿cómo me dijo que se llamaba? Yazdani que nos acompaña ahora por primera vez. Bienvenido, lo trajo Andrés. Ya Andrés tiene ya ratito de estar acompañándonos. ¿Quién más por ahí que se me haya pasado, que nos esté visitando? Bueno, Lidia no nos está visitando, pero sí estuvo con esta pandemia aparte un tiempillo, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos. ¿Quién me falta ya? Doña Marlene. Ah, bueno, bienvenida doña Marlene. Qué gusto tenerla por acá. Hace tiempo no la veíamos. Qué cosa, que se da cuenta. Sí, ya. Quiero no hacer el show, eso es. Ah, doña Aurea también. Ah, bienvenida doña Aurea. Ya voy a tener que saludarlos a todos individualmente. Bueno, bendito Dios que estamos por acá. Hoy tenemos un tema muy interesante. Es más que una prédica, es una enseñanza doctrinal que tiene que ver con el ayuno. Y creo que es muy importante. Justamente, cuando digo creo que es muy importante, no significa que los otros temas no lo sean, pero hay temas del diario vivir que nosotros tenemos que saber manejarlos, porque cuando no los sabemos manejar, el problema que tenemos es que los enseñamos mal, y eso se vuelve una cadena en el tiempo que hace que al final la iglesia esté más perdida, como dirían en Costa Rica, que el chiquito de la Llorona, ¿verdad? Todos saben la historia ahí del chiquito de la Llorona. Bueno, yo voy a estar básicamente en Isaías 58, al puro final, a mitad de la enseñanza para adelante, ahí es donde voy a estar. Pero vamos a hacer unos alcances primero y empiezo con algunas preguntas. ¿Cuántos de aquí tienen la práctica de ayunar de vez en cuando, una vez al año, una vez al mes? No lo sé, pero dígame, yo ayuno, yo también practico el ayuno. Levante la mano. Ok, perfecto, gracias. Cuando nosotros ayunamos deberíamos de hacernos tres preguntas básicas que tienen que ver justamente con esto. La primera es, ¿qué es el ayuno? ¿Se ha preguntado usted realmente qué es el ayuno? O sea, ¿en qué consiste? ¿Por qué se hace? ¿A qué me lleva? ¿Cuál es el propósito del ayuno? La segunda pregunta que yo le pido que se conteste a sí mismo, y en la clase la vamos a responder, es: ¿mandó Dios a ayunar? O sea, ¿es un mandamiento? Porque si es un mandamiento, tenemos que hacerlo todos. Todas las personas que creen en Dios deben de ayunar si es un mandamiento. Y la pregunta tercera es: ¿por qué ayuna el creyente? Ahora pregúntese usted, ¿por qué ayuno yo? Cuando practico el ayuno, ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que hace que yo quiera participar con la iglesia en la parte del ayuno? Ok, cuando hablamos de ayuno, es una elección en primer lugar, es una acción voluntaria, es ignorar por un tiempo esa necesidad física que tenemos todos de comer o de beber. ¿Para qué? Para enfocarnos en el espíritu. Eso es lo que conocemos nosotros básicamente como ayuno. Es buscar la presencia de Dios de una manera especial. La palabra ayuno aparece 32 veces en la Biblia, en toda la Biblia. Pero la primera vez que usted escucha esa palabra tal y cual es ayuno, porque hay un ayuno implícito, aunque no es la palabra, pero hay implícito, lo vamos a ver más adelante. En esta palabra, así tal y cual se dice, ayunar o ayuno o ayunó, se ve por primera vez en 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el verso 15. Ahí fue mencionada justamente en el texto cuando David practica el ayuno en ese momento. Esa es la primera vez que se menciona la palabra ayuno. Antes de ahí, usted no escucha la palabra ayuno de esa manera, de manera definida. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, leo a partir del verso 15, dice así: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Natán llega y confronta a David, le dice que había un hombre que se había llevado una corderita, y que este hombre tenía muchas corderas, tenía como 700, y que más bien le robó a este hombre la corderita, y terminó haciendo
todo el daño que hizo, y David impulsivamente se levanta y dice que el tal que muera por lo que hizo. Entonces le dice Natán a él, le dice, tú eres ese hombre, le dice, tú eres ese hombre. Bueno, David cae de rodillas. David no buscó el arrepentimiento, Dios lo confrontó para llegar al arrepentimiento a través del profeta, y le dice de primero que el niño es el que va a morir a causa del pecado que ha cometido. Ahí es donde nos encontramos en el texto, y Jehová hiere al niño de Urías, al niño de la mujer de Urías, dado a David. Este enferma gravemente, verso 16, en 2 de Samuel, capítulo 12. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Préstele atención, esa es la primera vez que aparece esta palabra ayuno en toda la Biblia. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Acostado es boca abajo, estaba rendido, estaba humillado, pidiéndole a Dios por la vida del niño. Y se levantaron los ancianos de su casa y se fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que le dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Empecemos por empezar a definir algunas cosas bíblicas para poder tener una enseñanza completa. Número 1, Dios no le ha pedido a David que ayune, fue iniciativa de él. Y la iniciativa fue para rogar a Dios que cambiara de parecer y no matara al niño, y Dios no cambió de parecer. Lo cual significa que el ayuno no fue efectivo según la mente de David. David tuvo la iniciativa, ayunó durante 7 días, el niño murió y listo. Se levantó, se lavó la cara y se fue a comer. No obtuvo nada por estar ayunando. Dios determinó, Dios hizo y Dios concluyó lo que él había determinado a través del profeta Natán. Algunas personas dicen que la primera vez, esto es un poquillo descabellado, que la primera vez que se escucha la palabra ayuno, implícita, no explícita, es cuando a Adán se le dice que está prohibido comer del fruto del árbol que Dios le dijo, valga la redundancia, no comer. Eso no es ayuno, eso es una prohibición. Adán en ningún momento Dios lo está poniendo a ayunar, le está diciendo puede comer de todo esto y de esto no. Por lo tanto, el decir eso es totalmente fuera del contexto bíblico. Lo menciono porque esas cosas se dicen para defender la forma en que se ayuna. Se dice que Adán fue el primero en ayunar. Ahora hablemos de la segunda vez que se menciona el ayuno en toda la Biblia como tal, como palabra. La segunda vez lo encuentra usted en Primera de Reyes, cuando Jezabel ayuna para mandar a matar a Nabot, para obtener la viña de Nabot. Entonces, en esa ocasión, el ayuno no tenía un propósito piadoso. Jezabel lo hace más bien con un propósito doloso, para tratar de preparar el espíritu para matar a Nabot y robarle su viña. En Segunda de Crónicas se menciona la tercera vez cuando Josafat ayunó. Eso lo pueden leer en el capítulo 20 cuando estén en casa. Ayunó para consultar a Jehová, para llegar donde el Señor. Entonces el propósito por el cual lo hizo Josafat fue para llegar a hacerle a Dios una consulta, para tratar de acercarse a Dios y pedirle el consejo. Vayan por favor pensando y analizando cada una de las veces que se encuentra la palabra ayuno. En Esdras, en el capítulo 8, no lo leo todo por supuesto, porque si no, no podíamos terminar en el tiempo asignado. Ayunaron para pedir el favor de Dios por protección. Cuando iban ¿a dónde? Camino a reconstruir, a establecer la palabra, una vez que fueron liberados de Babilonia. Entonces, el ayuno de Esdras fue voluntario, fue iniciativa de Esdras y fue con un propósito de protección camino hacia Jerusalén. Luego encontramos a Nehemías ayunando por la misma razón que Esdras, cuando se le manda
a reconstruir los muros. Por lo tanto, tenemos una iniciativa de Nehemías ayunando para que Dios le ayude, lo respalde, lo ampare en todo el camino hasta llegar a reconstruir los muros de Jerusalén. Más adelante lo encontramos en el libro de Esther. Esther manda a ayunar a las personas con el fin de que cuando esté delante del rey, haya gracia delante del rey y este rey no la mate. Entonces, esta mujer está ayunando para pedir el favor de Dios. Luego en los Salmos, varias veces usted encuentra a David ofreciendo ayuda para pedirle a Dios el favor en tiempos de dificultad. Todos los casos que yo acabo de mencionar, donde el ayuno es explícito, de esas 32 veces, todos son iniciativa de una persona. Todos. No hay uno solo donde Dios dice, vaya y ayune, yo quiero que haga esta práctica, es parte de mis mandamientos, es parte de la ley. Usted no encuentra en todos los mandamientos del Señor un mandamiento que sea ayune. Sigamos. Ahora vamos, antes de empezar el texto que yo voy a estudiar hoy, que es Isaías 58, deseo mencionar al Señor Jesucristo cuando Él hace una mención del ayuno, de manera explícita. Aparentemente. Y digo aparentemente porque eso fue en un texto espurio puesto ahí y no fue dicho por Jesús. ¿Qué es un texto espurio? Un texto espurio es que le ponen una palabra adicional o le ponen un verso adicional con el fin de darle fuerza según la traducción, el traductor o la transliteración que se está dando para el público que se está dando. En la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, es lo que voy a leer, aparece la palabra ayuno aparentemente según lo dicho por nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo y ahora les explico un poquito algo. En Mateo capítulo 17, cuando leemos a partir del verso 14, el Señor dice esto, o deja este registro a través de el apóstol Mateo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Venía bajando del monte de la transfiguración, se encuentra con un montón de gente abajo y hay un alboroto ahí. Entonces un hombre de ese grupo se acerca y le dice esto, arrodillándose delante de él, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces al agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, y préstele atención a esto, mis hermanos, eso es muy importante. Y va a ser importante porque nos va a conectar al verso 20. El Señor dice, oh generación incrédula y perversa. No olviden esta palabra generación y la descripción de la generación. Es una generación que es incrédula y perversa. Generación es un grupo de personas que descienden en un mismo tiempo y que tienen una misma práctica. Básicamente es eso. ¿Qué es la generación? Repito, incrédula y ¿qué? Perversa. Y pregunta, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿A quién les está diciendo eso? A los discípulos. No se los está diciendo a la gente de afuera, se lo está diciendo a los discípulos y le dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Este soportar es hasta cuándo tengo que apoyarlos. ¿Hasta cuándo tengo que hacer lo que ya a ustedes les toca hacer? Tráemelo acá, dice el Señor. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Separe, si estudiamos correctamente y si leemos correctamente, separe porque el Señor no le está llamando generación incrédula ni generación a los demonios. Le está diciendo a los discípulos y está reprendiendo la incredulidad de los discípulos. Viniendo entonces los discípulos, verso 19, a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ya él les dijo, por incrédulos. Ya se los acaba de decir, pero se los voy a aclarar. Dice el Señor. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y el verso 21 me conecta a la generación incrédula y perversa, y le dice, este género, ¿cuál? El género de esa generación, ese grupo de personas que son los discípulos, que no tienen la suficiente fe
y creen lo suficiente para saber que ellos tenían la capacidad y el poder y la autoridad para expulsar este demonio. Le dice, porque este género, hablando de la incredulidad, no sale sino con oración, y hasta ahí está el texto. Y ayuno los puso Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Eso fue en la traducción de 1960. Si usted lee todas las demás traducciones, en algunas ese verso no está y en algunas no está la palabra ayuno. Y ya en la Reina de Valera del 2015 ya la palabra ayuno no aparece ahí. Entonces lo que el Señor está diciendo es que este género, la incredulidad, no sale si no es a través de la oración. Lo cual significa que usted y yo, para que tengamos fortaleza, para que nuestra fe crezca, dependemos de orar constante y continuamente. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Ok, ahora con eso en la mente que les acabo de decir, uno, no hay un solo texto en la Biblia donde Dios haya pedido ayuno. Dos, no hay un solo mandamiento donde Dios haya dicho ustedes tienen que ayunar. Tres, todos los ayunos que se encuentran de manera positiva, con el afán de acercarse a Dios, pedir el favor de Él, o de manera dolosa, como en el caso de Jezabel, son iniciativa de las personas. Entonces, antes de leer el texto 58, nos encontramos con, ahí en Isaías, con lo que es el desarrollo del texto, de los textos del siervo sufriente, que son Isaías 53 a Isaías 57. Él viene hablando del siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente? El Señor Jesucristo. Y una vez que Isaías aborda los textos del siervo sufriente, aborda Isaías 58 y habla del ayuno. Pero cuando él viene hablando, viene resaltando el pecado de Israel que le impide poder ver la manifestación de la gloria de Dios. Eso viene desarrollando Isaías. Entonces, en una explicación que hace él en cuanto a un rechazo a los actos religiosos, utiliza Isaías 58. O sea, Isaías dice lo que Dios ve como un acto religioso y como algo que la persona cree que se va a ganar el favor de él por la práctica que está teniendo. El pueblo básicamente lo que pensaba era que ayunando iban a tener la aceptación de Dios. Y ya vimos que el pecado que cometió David no le fue perdonado por ayunar, sino que perdió a su hijo. Por mucho que ayunó durante 7 días, Dios determinó y ese niño murió. El ayuno no va a cambiar ninguna decisión de Dios. El ayuno no va a cambiar nada que Dios haya determinado. Dios en su soberanía, Él escribe todo desde antes de la fundación del mundo y va a suceder de acuerdo de como Él lo puso. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia creer que le podemos torcer el brazo a Dios. Ni con ayuno, ni con velitas, ni con caminar de rodillas, ni con flagelarnos la espalda, ni con untarnos aceite en la cabeza, ni con las vigilias. Entonces, pastor, usted me está diciendo que esto no hay que hacerlo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el ayuno no es un mandamiento, ni Dios lo pidió. De la misma manera que el diezmo. Otro día vamos a hablar del diezmo. El diezmo no es un mandamiento, ni Dios lo pidió. A Dios se lo dio a Abraham. Y después vamos a hablar de eso más adelante, porque hoy compete el ayuno. Pero una enseñanza mal dada y pasada de generación en generación crea actos religiosos. Crea casi prácticamente que rituales en las personas que creen que sus vidas van a ser dirigidas por el ritual y no por la voluntad de Dios. El pueblo pensaba en eso, en la aceptación de Dios, porque lo que era un voto, lo que en un principio inició como una oferta, lo mismo que el diezmo, ellos lo convirtieron y lo exaltaron casi que como un mandamiento, creyendo que con esto eran más santos, o que con esto tenían el favor de Dios. La realidad, como les digo, es que Dios no había mandado ningún tipo de ayuno, y que los actos de adoración alrededor del ayuno, los actos de adoración que se estaban dando eran rechazados por Dios porque eran manifestaciones externas de la condición de un corazón frío, de un corazón que realmente no amaba a Dios. De ahí es que Dios dice en el libro de Oseas
Dice, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Nosotros podemos cantar, nosotros podemos adorar, nosotros podemos diezmar, nosotros podemos ofrendar, nosotros podemos colaborar en causas de la misión, pero si nuestro corazón no lo hace por el propósito correcto, con la intención correcta y dirigido al Señor Dios Todopoderoso, sino que es para exaltarnos, para sentirnos bien, para buscar un favor, esto Dios no lo recibe. Ellos lo que estaban haciendo era dándole la espalda a los pobres, que era el pueblo de Israel, y negaron mostrar amabilidad incluso a sus propios familiares. O sea, la religión que estaban practicando era fría como el hielo, totalmente fría como el hielo. Ellos no tenían ese corazón dispuesto para seguir al Señor. Lo único que estaban haciendo era practicando una religiosidad. Y Dios no quería nada que ellos estaban considerando adoración. Para Dios eso no es adoración. Así estamos llegando ahorita a leer el Isaías 58. Porque para Dios no era adoración. Hermano, usted puede venir aquí y usted puede ser millonario y puede donar millones a esta misión y usted puede hacer lo que quiera para esta misión, que si su corazón no es adorando a Dios en lo que está haciendo, por amor a Dios, por sobre todas las cosas, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Mejor deje las cosas en el banco, porque delante de Dios eso no va a servir para nada. Porque Dios no acepta cohecho y Dios no se vende. No se vende ni por dinero ni por acciones. No se vende por lo que nosotros hacemos. El Señor nos salva a nosotros por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Entonces, ellos lo que tenían era básicamente una especie de teatro. Era una actuación donde ellos se sentían bien, pero al final tenían una carga que los iba a terminar cansando. ¿Por qué? Porque no iban a poder mantener la apariencia por siempre. Miren, mis hermanos, si ustedes y yo estamos aquí en la iglesia por apariencia, tarde o temprano nosotros no vamos a aguantar y vamos a salir huyendo. Tarde o temprano vamos a dejar todo botado. Tarde o temprano resulta que si Will no me cae bien, tarde o temprano se me va a salir todo contra Will y le voy a decir cosas que lo van a herir porque no lo amo. Simple y sencillamente tengo una apariencia, y no es que no le ame a Will, yo lo amo, ¿verdad? Tenemos una apariencia de media sana convivencia para hacer creer al mundo que somos una iglesia. Y a Dios no le pasa eso. Eso es algo así como decir que la luna es de queso. La luna no es de queso, la luna es la luna. Y un amor que no es dirigido a través del Espíritu Santo no es amor. Es simplemente una emoción o un sentimiento, tal vez incluso hasta contaminado. Bueno, al día de hoy, justamente la idea moderna del ayuno difiere totalmente de la Escritura. Voy a decir algunos aspectos importantes de lo que el ayuno se entiende actualmente. Etimológicamente, la palabra ayuno es abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Y la palabra desayuno significa cortar el ayuno. O sea, una vez que he aguantado hambre, una vez que he dejado de comer, desayuno, durante toda la noche no comí y desayuno, rompí el ayuno. Eso es lo que significa. O sea, lo que debemos entender a este punto donde yo estoy es que el ayuno es un acto voluntario. Tenemos que comprender también que la primera vez que el Señor menciona la palabra ayuno como tal fue por un hombre, en este caso David, pidiendo el favor de Dios y no lo recibió. Ahora veamos una forma en la que se presenta la palabra ayuno antes de David de manera implícita y no explícita. O sea, no está la palabra, pero sí está la acción. Eso lo encuentra en Éxodo capítulo 24, verso 18. Cuando Moisés entra justamente a la presencia de Dios y sube por 40 días y 40 noches. Eso lo encuentra usted en Éxodo 24, 18. Pero voy a leer Deuteronomio 9, 9. ¿Por qué voy a leer este? Porque allá solamente dice que estuvo 40 días y 40 noches. Y si usted está 40 días y 40 noches en un lugar donde no hay comida, ¿qué hace usted? Ayuna. No tiene que comer. Pero no tiene que comer no porque lo esté haciendo ni como mandato ni como práctica, sino porque no tiene que comer. Si usted se pierde en el desierto, si usted se pierde en una montaña y no come durante 7 días, usted no está ayunando. Las circunstancias lo llevaron a aguantar hambre. Si nos enfermamos y no podemos comer porque el estómago todo nos cae mal
y pasamos 5, 6, 7 días sin comer, no estamos ayunando. Nuestra condición estomacal no nos permite comer y lo que estamos haciendo simple y sencillamente es absteniéndonos de comer por razón de la enfermedad. En Deuteronomio 9:9 dice así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de la piedra, está hablando Moisés, las tablas del pacto de Jehová que hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ahí el hombre está aguantando, ahí no está comiendo. No dice que está ayunando, solo dice que no está comiendo. ¿Por qué razón? Porque aquí fue algo no solicitado por Dios. Él subió a la montaña, Dios vino a él y le dijo que presentara las tablas, se dan las circunstancias que nosotros conocemos, y él permanece en la presencia de Dios durante todo ese tiempo. Entonces fue un asunto para Moisés, fue un asunto que le sucedió en ese momento, no, él no lo planeó. Él no dice voy a ayunar durante 40 días y 40 noches. Aunque Dios lo estaba llamando a él, ciertamente no fue ni planeado por Moisés ni solicitado por Dios. O sea, le podemos decir que fue un ayuno forzado. No le quedó otra alternativa a Moisés que aguantar hambre. Así que por tanto, nosotros no podemos decir que este pasaje apoya el ayuno, ni tampoco que ministra el ayuno o solicita el ayuno. Lo que pasa es que el ayuno se ha convertido en una práctica de ritualismo, básicamente. Y más que todo, mis hermanos, no lo digo por los que estamos acá, ni lo digo por ustedes, lo digo porque es algo que se ha logrado determinar con el paso del tiempo, que se ha convertido en un ritual de satisfacción personal. Sentir que estoy haciendo algo, sentir que yo hice algo, como la mayoría de las personas quieren sentir que participan en algo en la salvación, cuando nosotros no participamos en nada en la salvación. El único que nos salvó es nuestro Señor Jesucristo, derramando toda su sangre, y Él hizo absolutamente todo lo necesario que nosotros no podíamos hacer. Pero el hombre quiere sentirse así, quiere sentir satisfacción personal. En algunas veces, a veces es hasta exhibicionismo. La gente llega a veces a la iglesia con la cara así como casi desmayándose, con cara como de haber trasnochado como unos 2 meses, para que la gente le pregunte, ¿y qué pasa? No, es que me siento mal. ¿Pero qué le pasa? No, me siento mal. ¿Pero por qué se siente mal? Es que estaba ayunando. Vea eso, es que estaba ayunando. O tal vez usted le dice a alguien, usted, venga mi hermano, siéntese para servirle un almuerzo. No. ¿Por qué? No me pregunte. Pero venga para que se coma algo. No me diga nada, porque yo debo de guardar delante de Dios lo que estoy haciendo. ¿Y qué está haciendo? ¿Está ayunando? Sí, estoy ayunando. Y otra vez la cara de aplanchado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que quiere es hacer un exhibicionismo. Básicamente se convierte en una satisfacción personal sin ser acompañado de la humillación del Espíritu Santo ni buscar la justicia. Jesús nos dice a nosotros muy claro que nosotros debemos ser austeros. Lo voy a leer así. A ver, Mateo 6:16 dice así. Nuestro Señor Jesucristo, para que no se me pase ninguna palabra, porque ahí es donde el Señor menciona, ahí sí menciona el Señor la palabra ayuno de manera explícita. Cuando ayunéis, ahí está la palabra ayuno, no seáis austeros. ¿Qué es austeros? Una persona estricta en una norma. O sea, lo que les está diciendo, no sean tan estrictos como los hipócritas, les dice. Cuando ustedes ayunen, no sean tan estrictos como los hipócritas, porque ellos desmudan. ¿Qué les expliqué? Ahí hacen el rostro como que ya se van a desmayar, ya se desmayan. O sea, solo falta que usted les haga así un soplito y caen desmayados ahí. Y dice él, no hagan como los hipócritas que desmudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ahora voy a hacer otras preguntas y ustedes me van a contestar en base a lo que hemos estudiado hasta ahora. Pregunta: ¿ordenó Dios a los hombres que ayunaran? No. Ahora la otra pregunta: ¿desaprobó Dios, en este caso Jesús, el ayuno? No lo está desaprobando. Él no está diciendo que no ayunen. Les está diciendo que no lo hagan como aquellas personas. Eso es lo que está diciendo. Entonces el Señor nos aclara a nosotros después
cómo Él quiere el ayuno. Cómo no Él lo quiere, sino cómo Él sí lo recibe. ¿Cuál es la manera que a Él sí le agrada? Así que Isaías lo que nos enseña a nosotros, ahorita llegamos a ese texto, que el ayuno escogido por Dios consiste en abstenerse de comida, no en abstenerse de comida, sino de abstenerse de practicar injusticia y maldad. Repito, el ayuno que Dios pidió no es abstenerse de comida, sino abstenerse de practicar la injusticia y la maldad. Eso es lo que vamos a ver en Isaías 58. Pregunta, otra. Hoy ando muy preguntón. Entonces, ¿es incorrecto que el creyente ayune? ¿Está mal? No, ¿verdad? ¿Es pecado que el creyente ayune? Tampoco. Pero es incorrecto creer que es un mandamiento, que es una obligación o que Dios lo demandó. Eso sí es incorrecto. Eso está mal. ¿Cómo debe ser el ayuno? El ayuno debe ser entendiendo que no estoy haciendo nada que favorezca mi salvación, que no estoy haciendo nada que cambie la voluntad de Dios, que no estoy haciendo nada para determinar un nuevo rumbo en la vida. No, porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Y se lo voy a decir en una sola palabra: tetelestai. Cuando el Señor está en la cruz y ya está por expirar, Él dice tetelestai. Todo ha sido consumido, o todo ha sido pagado. La palabra tetelestai para los tiempos en que nuestro Señor Jesús muere tiene tres significados. Uno, el primero, lo decía una persona, un esclavo, cuando lo mandaban a hacer algo. Este esclavo llegaba, hacía la función, hacía la labor que le mandaban, y cuando regresaba donde el amo le decía tetelestai, el trabajo que me dieron ya está cumplido. La otra era cuando alguien debía plata. Cuando alguien debía plata, entonces cancelaba la deuda y le ponían un sello y decía tetelestai, la deuda ha sido pagada. Y la tercera era en el templo de Jerusalén, cuando encontraban al Cordero Perfecto, lo levantaban delante del pueblo y decían tetelestai, el Cordero Perfecto ha sido hallado. Eran las tres formas. Jesús está en la cruz, Jesús muere y Jesús dice tetelestai. ¿Sabe qué está diciendo? La obra que me mandaste a hacer ya está cumplida. La deuda que tenían pendiente ha sido pagada, porque el Cordero ha sido hallado. Eso fue lo que dijo Él en la cruz. Por lo tanto, no hay nada que hagamos nosotros que pueda pagar lo que ya Jesús pagó. No hay nada que hagamos nosotros que pueda cambiar el favor de Dios que ya Él puso en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él decidió amarnos a nosotros a través de la sangre de su Hijo. Y la sangre de su Hijo nos redimió de todo pecado, y no hay nada que usted y yo hagamos para cambiar eso. Porque eso fue iniciativa de Dios. Entonces Jesús, cuando habla del ayuno y nos explica, lo que nos dice a nosotros es que este ayuno debe ser dirigido por el Espíritu Santo. No es un ayuno que nazca de nosotros, debe ser solicitado en el Espíritu Santo para usted y yo poder acercarnos a Dios con un voto, una ofrenda, con algo que usted quiera hacer para Dios por gratitud. No para pedirle nada, porque ya hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales desde antes de que el mundo fuese creado. No vamos a cambiar que Dios haya algo que haya determinado se vaya a la izquierda o a la derecha, como le pasó a David. Ni vamos a hacer que Dios nos ame menos por no ayunar, ni que nos ame más por no ayunar. Él nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, tiempo pasado, a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree, tiempo presente, no se pierda y tenga vida eterna. Pero, ¿cómo se ha tomado el ayuno hoy en día? Como una varita mágica, como un cúralo todo, como el noni, como la lámpara de Aladino, como hacemos así, y todo va a aparecer porque estoy ayunando. Y creemos que con eso vamos a manipular para obtener todo lo deseado. Y déjeme decirle que estamos equivocados. Pero sí hay un texto donde Dios dice y describe el ayuno que a Él le gusta. Sí hay, que no es el que nosotros entendemos y que no es el que nosotros conocemos. Y está en Isaías 58. Ahora sí, acompáñenme a mí
a Isaías 58 una vez que leímos todo esto, una vez que aprendimos todo esto. Espero, en el nombre de Jesús, que haya sido lo suficientemente claro para que una vez que empecemos a leer el texto de Isaías, nos salga a nosotros, hacia nuestra mente, la riqueza del entendimiento, la iluminación de la palabra. Que la palabra se nos revele hoy y que el Espíritu Santo nos regale una perla de sabiduría para que usted y yo nos vayamos de aquí entendiendo que el ayuno no es malo, pero la práctica y la forma en que se practique sí puede ser malo. Dice Isaías 58, habla el Señor diciéndole a Isaías lo que tiene que decirle a este pueblo religioso, con prácticas religiosas, que habían creído que se iban a ganar el favor de Dios cuando ayunaban. ¿Estamos bien? ¿Están conmigo? Verso 1. Clama a voz en cuello. ¿Sabe qué es clamar a voz en cuello? Gritar. A ver, ¿quién pega un gritillo? Aquí, ¿quién dice? Solo Cheine, ¿verdad? A ver, llámeme, yo voy a voltear a ver para el otro lado y ustedes me llaman pastor porque me va a caer algo en la cabeza, porque me va a caer una montaña, pero tienen que gritar. A ver. Gracias por avisarme, ¿verdad? ¿Qué salva? Bueno, eso es lo que le está diciendo, les advierte, o sea, oigan ustedes lo que están haciendo. Les está advirtiendo, por eso es voz en cuello, es un grito, es una advertencia. Grítales, dice, gríteles, no te detengas, alza tu voz como trompeta. O sea, como trompeta es una advertencia, es un juicio que va a venir, es algo que Dios no le está gustando, es un grito que le tiene que llegar al pueblo y tienen que detenerse de la conducta que están practicando. Si ustedes no me gritan a mí, me cae la montaña esa que me iba a caer. Pero Él le está gritando al pueblo para que no le caiga la ira de Dios a ese pueblo. Y les dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. A mi pueblo está hablando justamente de todas las personas que estuvieron bajo el Sinaí. Ahí estaban los mestizos, hijos de José y su esposa, que eran mestizos, eran egipcios y hebreos. Habían egipcios de pura raza que se fueron con ellos. Ahí habían israelitas, habían de diferentes naciones estaban bajo el Sinaí. A esas personas le llama a él mi pueblo, a todo ese grupo de personas que están bajo la sombra del mandato que se dio en el Sinaí. Y a la casa de Jacob le habla a los hijos de Jacob como tal, a sus 12 hijos. Y le dice, a este pueblo la rebelión y a este dígale su pecado. Y dice, el verso 2, escuchen lo que están haciendo mal. Me encanta cómo escribe Isaías. Que me buscan cada día, dice Dios, y quieren saber de mis caminos. Analice, aquí no son personas que no lo quieren buscar, solo que lo están buscando mal. Aquí no son personas que no lo quieren conocer, solo que hay una intención diferente a la correcta que debería de haber en el corazón. Como gente que hubiese hecho justicia, o sea, me están buscando como si estuvieran haciendo lo correcto. Ellos pueden estar sinceramente y ser sinceros en lo que están haciendo, pero están sinceramente equivocados. Pueden creer que me están agradando y pueden tener las mejores intenciones, pero con mejores intenciones está lleno el infierno. Lo que quiero, bueno, eso son lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Eso no lo dice el texto, pero lo que el Señor está diciendo, me buscan, quieren saber mis caminos y creen que lo que está haciendo está bien. Y dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, es como que si no les hubiera instruido en lo que tienen que hacer. Me están buscando, pero en su propio pensamiento. Es su propia religión la que están creando. Es su propia forma de adorarme lo que están haciendo. Y yo no quiero eso, así no me gusta. Eso no me gusta a mí, le dice. Me piden justos juicios, dice, y quieren acercarse a Dios. Qué interesante, cuántas personas hoy en día, en el siglo XXI, se acercan a Dios de la manera equivocada, adoran a Dios de la manera equivocada y creen que van a obtener el favor de Dios haciendo las cosas como las están haciendo. Y tal vez Dios le da cuerdita, como a Jonás, vaya, camine un poquito, vamos a ver hasta dónde va a llegar antes de que se arrepienta. Pero llega un momento en que viene y lo sube a un pez y lo lleva y los escupe en las costas de Nínive. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios nos da un poquito de cuerdita, a ver qué vamos a hacer de la forma en que estamos actuando. Pero viene y pone a un Isaías, pone a una persona que nos habla y nos dice, eso no me gusta, yo quiero que lo corrijan. Ahora, nosotros tenemos que ver si lo corregimos
o seguimos con las prácticas religiosas que hemos aprendido desde los tiempos antiguos. Entonces dice el verso 13, aquí es donde Dios habla de una manera tan contundente, porque dicen, ayunamos, dice, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, eso es flagelar el alma, eso es ayunar, y no te diste por entendido. Señor, estamos ayunando y no cambia nada. Estamos ayunando y todo sigue igual. Estoy ayunando para que me des trabajo y no me da trabajo. Señor, estoy ayunando para sanarme y no me estoy sanando. Señor, estoy ayunando para que mi esposa me perdone y no me perdona. Señor, estoy ayunando para que mi esposo sea un esposo más fiel o se acerque a ti y no se acerca. Entonces, ¿para qué ayuno? Y el Señor le dice, porque usted no está haciendo lo correcto. Usted no lo está haciendo de la manera que yo lo dije. Eso lo inventaron ustedes. Es más, David lo inventó y yo no lo acepté. Murió el hijo. Porque yo determiné que se muriera el hijo y eso no iba a cambiar absolutamente nada de lo que yo determiné. Énfasis que estoy poniendo yo a las palabras del Señor. Y dice, he aquí en el día de vuestro ayuno, su ayuno, no el mío, lo que ustedes inventaron, el día de vuestro ayuno dice, buscáis vuestro propio gusto. O sea, lo único que quieren es satisfacerse. Ustedes ayunan por beneficio propio. Ustedes no ayudan por adorarme. Ustedes andan buscando que yo les haga algo. Ustedes no me están buscando porque me aman. Ustedes solamente están tratando de comprarme. Yo no me vendo. Yo no me vendo, y como yo no me vendo, ustedes están equivocados, porque así no van a llegar a la meta que quieren llegar si no cambian su mentalidad. Énfasis puesto por mí, de nuevo. Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis. O sea, a ver quién ayuna más. A ver, ¿cuántos días ayunó usted? 3. Ah, no, yo 7. ¿Y usted cuándo ayunó? 4. No, yo 8. Ay, yo sí ayuno más. Yo he escuchado esas conversaciones en congregaciones. Gente compitiendo por quién ayuna más. Y congregaciones, ¿cuántas personas se sumaron al ayuno? Sin 40, y 50, y 60. Es una competencia. Se ha vuelto algo no solo religioso, sino algo de mostrar quién es más santo, dependiendo de cómo ayune. Y el Señor dice, para eso están ayunando ustedes, para contiendas, para debates, para herir con el puño inicuamente. Usted pone el puño así, para decir así, como aquellos predicadores, digo, aquellos oradores de antes que levantaban la mano y hacían esa señal de lucha. Así ustedes están ayunando, o sea, como desafiando a las demás personas. Mire, yo ayuno más, yo ayuno mejor. Mire, Will, usted no ayuna nada, yo sí ayuno, yo sí soy santo porque ayuno. ¿Cuántas veces ayunó este mes? Luis, no, ya le cambié el nombre, ¿verdad? Will, ¿cuántas veces ayunó? 5. No, hombre, Will, usted le falta mucho. Yo sí soy santo, usted no. Así ayuna la gente, dice él en Isaías 58. Ese es el reclamo que les está haciendo. No ayunéis como hoy, dice. No ayunéis como hoy, le dice. Eso no me está gustando. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. No lo hagan como lo están haciendo si quieren realmente ser oídos. Porque si lo siguen haciendo así, no es la forma en que me van a llegar a mí. No es la forma en que yo los voy a recibir. Voy a explicarles la forma en que a mí me gusta. La forma en que yo me siento agradado. Y ahí sí dice él y pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Eso fue lo que yo escogí. O sea, eso fue lo que yo dije que hicieran. Que aguantaran hambre, que aflijan su alma, que inclinen la cabeza como junco, así, de cabeza, y que hagan cama de silicio y ceniza. O sea, yo los mandé a eso, a que estén llorando y golpeándose y latigándose y aguantando hambre. Llaman ayuno a eso. Y día agradable de Jehová. ¿Es eso lo que yo escogí? Les pregunta. ¿Es eso lo que yo les pedí? Entonces dice el verso 6, y aquí empieza a decirnos qué es para él el ayuno y qué es para él realmente flagelar el alma. No es más bien, dice, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, o sea, soltar eso que nos ata al pecado, soltar las cargas de opresión, o sea, liberarse de esa opresión, de ese afán, de todas esas cosas que los agobian a ustedes en el día a día. Y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, o sea, toda atadura con el mundo, con lo que hagan. ¿No es eso lo que yo les estoy pidiendo como ayuno? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? ¿O que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿No es eso?
¿No es eso lo que yo les pedí? ¿Cuándo le pidió Jesús eso? ¿Cuándo Dios pidió eso? Eso es muy importante, mi hermano. Porque si aquí está diciéndoles a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que Él eso lo escogió, ¿cuándo lo escogió? ¿Cuándo dijo que tenía que hacer eso el ser humano? Como ayuno, como flagelo, como renuncia, como desprenderse del alimento, como desprenderse de lo que uno tiene y dar hospitalidad, como de compartir con las demás personas, como de entregarse a los demás seres humanos. ¿Cuándo escogió Dios eso? Como ayuno. Y es lo que Él está reclamando. Porque ayuno no es aguantar hambre, ayuno es renunciar a. Entonces, si usted lo hace correctamente, verso 9, invocarás y te oirá Jehová. Clama y dirá Él, heme aquí, si quitares de medio de ti el yugo y el dedo amenazador y hablar de vanidad. Hagan el dedo hacia adelante, señálenme a mí todos así. Señal, vea pastor, eso que está diciendo no me gusta. Cuando usted baje ese dedo amenazador, dice, los voy a oír. Rápidos todos para señalarme, ¿verdad? Cuando bajen ese dedo amenazador, dice, yo los voy a oír. Y dejen de hablar de vanidad. Ay, sí, yo soy el que más ayuno. Ay, sí, yo soy el mejor. Ay, sí, yo soy el más santo. Ay, yo soy el más simpático. Ay, ya. Bueno, esa es mi esposa, ¿verdad? Eso iba a decir el más guapo, pero ella se adelantó. Dice, el Señor dice, ya me perdí por culpa de mi esposa. ¿En dónde estoy? En el 10, gracias. Y dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. En las tinieblas, ahí donde estás, en la oscuridad, dice, nacerá luz y la oscuridad será como el mediodía. O sea, la luz, el entendimiento, lo que usted está buscando de la presencia de Dios sí le va a venir. El entendimiento sí le va a venir. Lo que usted desea de conectarse al Señor sí le va a venir, si lo hace correctamente. Si hace el ayuno, que no es aguantar hambre. Si hace el ayuno, que no es exhibicionismo. Si hace el ayuno, que no es competencia. Si hace el ayuno, que no es el de tratar de doblarle el brazo a Dios. Verso 11, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Quién dice amén a eso? ¿Y sabe qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que entender cuál es el ayuno que Él pidió. Pastor, ya lo explicó. No, yo no lo expliqué. Se lo voy a explicar como lo explica nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el maestro. Él sí sabe explicar. Mateo 16, acompáñenme. Una vez que le piden al Señor señal de quién eres, los fariseos, danos señal de quién eres. Y Él le dice, no les voy a dar ninguna señal. La única señal que les voy a dar es la del profeta Jonás. Lo expliqué en clases anteriores. Cuando dije que la señal era el pez, no había uno como ese, ni antes ni después. Lo que Él está diciendo, la señal soy yo. No hay uno como yo, ni antes ni después. Y me están viendo al frente y no se están dando cuenta. No están recibiendo mi testimonio. No están recibiendo lo que yo les estoy enseñando. Entonces, después de que le pide la señal, entonces hay una reprensión para los fariseos en cuanto a la levadura que ellos dan. Está hablando de la enseñanza. Están enseñando mal. Esta enseñanza no me gusta. Ustedes no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen. Y el Señor empieza a trabajar en esa reprensión. Y una vez que el Señor niega a darle la señal que ellos piden, o sea, niega a funcionar como ellos funcionan y no se acomoda a las enseñanzas farisaicas, el Señor viene y nos dice en el verso 21 a partir de Mateo 16. Síganme, por favor. Desde entonces, de eso que acabo de decir, comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho. De los ancianos, o sea, eran ellos los que lo iban a matar. De los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Qué iba a hacer? Iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a tratar de convencerlo, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera
esto te acontezca. ¿Está siendo Pedro sincero? Claro que sí. ¿Está siendo genuino en el amor que tiene al Señor? Claro que sí. ¿Desea Pedro que nada le pase a él? Claro que sí. Pero no es como Dios piensa. Dios piensa diferente. Por eso Él viene y se voltea hacia Pedro, dice, y le dice a Pedro, a ver, ¿qué se me hizo? Quítate de delante de mí, Satanás. Oiga, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Quítate delante de mí, Satanás. Entonces vamos a ayunar nosotros todos y vamos a ayunar para que el Señor cambie alguna circunstancia que Él decidió porque me complace a mí, porque me favorece a mí. Entonces yo voy a decir, bueno, yo voy a ayunar por esta razón. Voy a ayunar para que el Señor me dé un trabajo donde gane más plata. Voy a ayunar porque ahorita la plata no me alcanza y quiero ganarme, no sé, 10 veces más de lo que se gana el presidente de los Estados Unidos. Apártese de mí, Satanás, dice el Señor. No, yo voy a ayunar para que mi esposa me perdone. Yo sé que yo lo que hice fue incorrecto, pero Señor, voy a ayunar. Apártese de mí, Satanás. Porque aquí es lo que tengo que hacer: trabaje y arrepiéntase. Esas son dos cosas que yo tengo que hacer. El ayuno no me va a cambiar absolutamente nada si yo no me arrepiento y si yo no trabajo. Y así vaya sumándole cosas. Hay ayuno, Señor, para salir de las deudas. No se metan deudas y pague las que tiene. Apártese de mí, Satanás. Me estoy explicando, mis hermanos. No voy a cambiar nada de las tonterías que hice, ni voy a cambiar nada de lo que Dios determinó por ayunar. Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, una vez que Él viene hablando de las señales que ellos pedían, una vez que Él viene hablando de las enseñanzas de la doctrina de ellos, a la cual le llama levadura, le dice a Pedro: usted está actuando como estas personas. Usted pone la mirada en lo que pasa aquí y no en lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que Él fuera a la cruz. Eso es lo que tenía que pasar. Nadie podía ayunar, nadie podía torcerle el brazo a Dios en cuanto a eso, porque Él debía de morir en la cruz para que usted y yo hoy seamos salvos. Para que todos los que estamos aquí, la iglesia alrededor del mundo, los que ya están con Él y los que vendrán, seamos salvos, redimidos por la sangre de Cristo. Eso no lo cambiaba nadie. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el verdadero ayuno. Ese es el ayuno que Él escogió. Renuncia a usted y ponga a Dios de frente. Renuncia a usted y que sea la voluntad de Dios la que se haga. Renuncia a sus aspiraciones y que Dios guíe a través de su espíritu lo que Él quiere de usted. Lo voy a decir con palabras de Jesús: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es cargar la cruz. Cargar la cruz es negarme a mí y poner a Dios al frente. Que sea Dios el que dirija mi vida, que sea Dios el que controla mi vida. Entonces, tome su cruz y me siga. Renuncie, abdique a usted, renuncie a sus deseos, a lo que usted quiere, y confíe en mí. Busque el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Busque el reino de Dios y su justicia y yo veré qué hago con su trabajo. Busque el reino de Dios y su justicia y yo le daré gracia delante de su esposa para que lo perdone. Busque el reino de Dios y su justicia y yo le daré gracia para que su esposo cambie. Busque el reino de Dios y su justicia y va a ver cómo yo voy a hacer un milagro en su casa. Pero no busque su satisfacción personal, no busque lo que a usted le agrada, busque lo que a Dios le agrada. Ese es el verdadero ayuno que yo escogí. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí la hallará. Y termina el Señor diciendo acerca del ayuno que Él escogió: porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí, dice Él, que no gustan de la muerte, o sea, no gustan de la renuncia, no gustan de lo que les estoy pidiendo. Que pongan en primer lugar a Dios y se pongan en último lugar ustedes.
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Quiero cerrar con esto, mi hermano y mi hermana. Dios no quiere que ayune. No, yo no estoy diciendo eso, ni Dios lo está diciendo. Ayune, pero cierre la puerta. Ayune en secreto. Y si quiere darle esa ofrenda a Dios, désela, pero que nadie se dé cuenta. Que sea privado. Y Dios, que te ve en secreto, te recompensará en público. Ayune por honrar a Dios, ayune por agradar a Dios. Si lo hace, hágalo con el propósito correcto y con la intención correcta. De la misma manera que el diezmo nunca fue pedido, de la misma manera que el diezmo fue ofrecido por Abraham, es algo que se hace por amor a Dios y por amor a su obra. Se ayuna por amor a Dios y se ayuna por amor a su obra. Si usted hace eso de esa manera, dice la palabra de Dios, nos enseña que lo que el hombre siembra, eso recoge. Ahí sí es una verdad bíblica, porque no está sembrando dinero, está sembrando amor. No está sembrando dinero, está sembrando gratitud. No está sembrando dinero para comprar a Dios, sino que está sembrando adoración. Y cuando usted siembra adoración, cuando usted siembra gratitud, cuando usted siembra amor hacia el Señor, usted está honrando a Dios, y Dios honra al que le honra. Ese es nuestro Dios. Busque a Dios por lo que Él es y no por lo que Él tiene. ¿Qué quieres?, le dijo a Salomón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Riquezas? ¿Conquistar ejércitos? ¿Qué es lo que quieres? No, Señor, solo quiero sabiduría. Por cuanto me pediste esto, te daré todo lo demás. Mi hermano, acérquese a Dios con el corazón correcto, y Dios va a honrar lo que usted haga cuando es la intención correcta. Ayunamos hoy en día para pedirle a Dios su favor, y el favor de Dios ya fue dado en la cruz. Tetelestai, tetelestai, dijo el Señor. Todo ha sido pagado. Todo. La deuda que tenían fue pagada. La labor que me enviaste a hacer fue completada, porque el Cordero de Dios fue hallado. No hay nada que usted y yo hagamos que supere esa maravilla. No hay nada que usted haga y yo hagamos que supere la majestad de haber sido entronado el Cordero de Dios, por el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Que Él es el Señor. Mi hermano, mi hermana, grite a viva voz, porque no hay nada que nosotros podamos jactarnos, nada, porque todo lo bueno viene de Dios. Solo de una cosa podemos nosotros sentirnos orgullosos, y no el orgullo del enemigo, sino el orgullo que dice: reconozco lo que Dios ha hecho en mí, y es que Jesucristo sea nuestro Señor. Es lo único que usted puede levantarse y decir a viva voz: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, yo amo a Jesús y muera por eso si es necesario. Es la única cosa que usted puede a viva voz gritar, porque nació de Él, para Él, por Él, porque todo lo hecho es hecho por Él, y todo lo que ha sido hecho es hecho para Él. Y eso lo incluye a usted y a mí. Así que si ayuna, si ofrenda, si trabaja, si diezma, si ama a las personas, como lo aprendimos la semana pasada, que sea porque Él nos amó primero, que sea porque Él nos buscó primero, y que sea por honrarlo a Él. Y Dios le va a honrar, porque la palabra de Dios es veraz, porque lo que Dios dice se cumple. Y Salomón, una vez que Dios le dijo: como me pediste sabiduría, te la voy a dar, y con ella todo lo demás, lo que no pediste. Y fue el hombre más rico de toda la tierra, antes y después. Nadie ha tenido las riquezas que Salomón. Fue el hombre más sabio, y no ha habido un hombre más sabio antes y después. Pero, ahí viene el pero, se equivocó, porque era un hombre. Pero nuestro Señor Jesús nunca jamás te va a defraudar.
Nunca jamás nuestro Señor Jesucristo va a incumplir una palabra. Nunca jamás vas a ver en nuestro Señor Jesucristo algo diferente. ¿Quién dice? ¿Quién me redarguye de pecado? Nadie, porque Él no tiene pecado, porque Él no tiene mentira. Y si Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, créalo, porque es verdad. Vamos a orar mientras Cheney se acerca para que cantemos y para que nos despidamos. Mis hermanos, espero que esta enseñanza cale en sus corazones y que haya salido y salga hoy diferente de cómo entró, con un concepto diferente de lo que es ayunar. Número 1, ¿está malo ayunar? No. 2, ¿Dios lo pidió? No. ¿Es un mandamiento? No. Es una ofrenda. Pero es un asunto entre usted y Dios. ¿Me estoy explicando? El ayuno es tan privado, es tan personal como estar en el lecho el esposo y la esposa. Porque es para Cristo, que es el esposo, y ustedes estar en el lecho y yo estar en el lecho con el esposo. Es así de privado. No se abren las ventanas, no se participa nadie, es él y yo. Cheney, pongámonos de pie para tener este canto y terminamos con este canto y Will nos despide. Si se la sabe, acompáñenos en este canto de adoración al Señor. Bendiga al Señor con su voz. Bendiga al Señor con su mente. La cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz me quiere, así a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz de Cristo. Señor, qué hermoso eres, Padre. Sentimos tu espíritu y tu presencia en este lugar, Señor. Has abrazado a esta congregación desde el momento en que nos llamaste, Señor. Y hoy, Señor, respaldas tus palabras en nuestros corazones. Hoy entendemos, Señor, que no hay nada que podamos hacer para ganarnos tu favor. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú en la cruz que decidió venir por mí y por mis hermanos. Por mí y por mis hermanas. Gracias, Señor Dios Todopoderoso.
Gracias el Señor, y si hacemos algo, debemos de hacerlo, Señor, en gratitud por lo que has hecho. Te damos las gracias por esta perla que nos regalaste hoy. Te damos las gracias por cada corazón que ha sido bendecido hoy con tu palabra. Gracias por los discípulos que se están preparando para abrir las puertas, Señor, de la misión que fundaste en este lugar, Señor, hace ya 10 años. Gracias, Señor, porque es tiempo de cosechar lo que se ha venido sembrando. En tu santo nombre doy gracias por cada persona que ha sumado y cada persona que se ha ido, porque aunque no esté acá, se ha llevado la semilla y tú la harás brotar. Y te doy gracias por los que vendrán, porque solo tú, Padre, solo tú, Señor, eres el soberano redentor que dirige a tu iglesia. Tú eres el pastor y nosotros las ovejas. Tú eres el Señor y nosotros los siervos. Tú mandas y nosotros obedecemos. Gracias por la cruz, gracias por el sacrificio y gracias por la resurrección. En tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén.